continuación, aprenderemos algunos principios generales y estrategias concretas para enseñar palabras a preescolares mediante el uso de libros de cuentos. La enseñanza directa de palabras a esta edad es muy importante, entre otras cosas, porque el vocabulario se relaciona con la comprensión lectora, la expresión escrita y el aprendizaje escolar. Una persona que tiene mucho vocabulario tendrá más facilidad al leer, porque conocer las palabras es una parte importante de comprender un texto. Algunas estimaciones señalan que para tener un vocabulario adecuado al terminar la educación secundaria, es necesario adquirir alrededor de 10 palabras nuevas por día, empezando con esto a temprana edad. Los niños y las niñas aprenden muchas palabras nuevas por sí solos, al escucharlas o leerlas en forma independiente. A esto llamamos aprendizaje incidental. Pero, ¿es suficiente el aprendizaje incidental? La respuesta es no. El aprendizaje incidental no es suficiente para adquirir todo el vocabulario que se necesitará durante la enseñanza escolar y la vida adulta. En primer lugar, no todos los niños y las niñas son igual de eficientes para aprender palabras por sí solos. En particular, quienes tienen menos lenguaje tendrán más dificultad para adquirirlas. Además, hay palabras que son muy difíciles de aprender incidentalmente. Las palabras disciplinarias, como resolver, abreviado, acechar o depredador, rara vez aparecen en conversaciones cotidianas con preescolares. Para los niños de 4 y 5 años, el aprendizaje incidental de palabras no es suficiente. Por lo tanto, es necesario intencionar las palabras que vamos a seleccionar del currículum del cuento y trabajarlas de forma directa. Por ejemplo, en el libro Animales Nocturnos dice: los búhos son muy afortunados, no tienen depredadores. Aquellos niños que no conozcan el significado de depredador, ¿verdad?, no van a poder saber por qué estos búhos son afortunados. Es por estas razones, y debido a la gran cantidad de palabras que exige la comprensión lectora, que niños y niñas en edad preescolar requieren que se les enseñe vocabulario en forma directa. El lobo acechó a su presa. La acechó. Acechar significa observar. ¿Cómo habrá estado observando el lobo? A ver. Pero acechar significa observar, pero con mucho cuidado. Atento que no se le vaya a escapar su presa. Él estaba acechando a su presa. Todo método efectivo de enseñanza directa de palabras debe cumplir al menos con 3 características: selección de palabras en forma anticipada e intencionada, introducción de palabras en contexto y creación de oportunidades de uso de las palabras nuevas. La lectura de cuentos cumple con todas estas características porque permite seleccionar palabras más sofisticadas que las comunes del lenguaje oral. Ofrece un contexto apropiado para entender las palabras y proporciona, al leer varias veces el mismo cuento, exposiciones repetidas que refuerzan las palabras nuevas. Entonces, ¿cómo enseñamos palabras usando libros de cuentos? Cocodrilo se deslizó por la jungla hasta que divisó una montaña solitaria. Mira, divisar significa que observó algo a lo lejos, como cuando nosotros vamos a la biblioteca y podemos divisar el cerro que a ustedes tanto les gusta, porque está lejos, ¿cierto? Sí, ya hay una casa. Toda la razón, esa casa la podemos divisar, cuando vamos caminando hacia la biblioteca. A continuación, mostraremos algunas estrategias para enseñar palabras a través de cuentos. Primero, debemos seleccionar qué palabras enseñar. Las investigadoras en enseñanza del lenguaje, Isabel Beck y Margaret McEwan, han hecho una distinción muy útil entre palabras de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Las palabras de nivel 1 son palabras comunes que aparecen en conversaciones cotidianas. La mayoría de los niños y las niñas las aprenden incidentalmente, por lo que no necesitan ser enseñadas en forma directa. Estas son algunas palabras de nivel 1.
Las palabras de nivel 2 son relativamente raras en las conversaciones cotidianas, pero comunes en textos escolares y libros de cuentos. Conocer estas palabras ayudan a niños y niñas a adquirir nuevos conocimientos. Estas son algunas palabras de nivel 2. Las palabras de nivel 3 son muy poco frecuentes y solo se usan para discutir temas avanzados o muy específicos. Estas son algunas palabras de nivel 3. Para potenciar el vocabulario de nuestros preescolares, debemos enseñar en forma directa palabras de nivel 2, que les ayudarán a aprender del currículum y a expresarse con mayor precisión. Para el aprendizaje de las asignaturas en años posteriores, sentimos que es súper importante que los niños preparen el conocimiento de palabras más académicas, más específicas en las áreas que estamos enseñando, sociedad, naturaleza. Resulta que cuando hay palabras más sofisticadas que tienen referencia a un área en particular, no basta el aprendizaje que se pueda dar en los contextos más cotidianos y familiares. Los niños en ese ambiente no van a aprender esas palabras. Al no aprenderlas, al no poder incluirlas en su repertorio de palabras, probablemente será más difícil el desarrollo de estas asignaturas en años posteriores. Primero, segundo, tercero básico y probablemente la escolaridad posterior. Las siguientes 3 preguntas nos ayudarán a decidir si una palabra es de nivel 2. ¿Es probable que los padres utilicen esta palabra mientras conversan con sus hijos o hijas a la hora de comida? Si la respuesta es sí, esta palabra es de nivel 1 y no necesita ser enseñada en forma directa. ¿Es probable que la palabra aparezca en un libro, pero no en el lenguaje oral cotidiano? Si la respuesta es sí, esta palabra probablemente es de nivel 2. ¿Sería muy difícil insertar esta palabra en una frase significativa para mis alumnos? Si la respuesta es sí, probablemente se trata de una palabra de nivel 3. Veamos algunos ejemplos. La palabra vestir aparece con frecuencia en la vida cotidiana de los preescolares. La usan en el hogar, con su familia y en actividades diarias. Por lo tanto, es una palabra de nivel 1 y no necesitamos enseñarla. La palabra conveniente es poco común en las conversaciones que los adultos mantienen con niños y niñas en sus casas. Una madre o padre más bien dirá que algo es bueno o útil, en vez de conveniente. Sin embargo, los libros de cuento o los libros de texto frecuentemente usan esta palabra, por lo tanto, es de nivel 2. La palabra filosofía es muy poco frecuente en las conversaciones con niños y niñas de 5 años. Tampoco aparece mucho en libros infantiles. Está ligada comúnmente al ámbito académico y las humanidades, y requiere conocimiento previo para aprenderla y usarla, por lo tanto, es de nivel 3. La mayoría de los cuentos infantiles ofrece palabras de nivel 2 adecuadas para enseñar a niños y niñas de prekinder y kinder. Si un libro no contiene este tipo de palabras, entonces no es adecuado para enseñar vocabulario. Una vez elegido el cuento, el primer paso es escoger entre 3 y 5 palabras de nivel 2 para enseñar. El segundo paso es preparar estas palabras. Es bueno usar una definición breve o sinónimo más un ejemplo. Es importante preparar estas definiciones y ejemplos de antemano. Para preparar la definición, es aconsejable recurrir al diccionario y luego, si es necesario, adaptar las palabras al nivel de comprensión de niños y niñas. Una buena idea es tener adjuntas al libro las definiciones y los ejemplos de manera que estén a mano al momento de la lectura. El tercer paso es preparar actividades para poder retomar y reforzar la palabra. Estas actividades las podemos utilizar en futuras lecturas del cuento o en otras experiencias de aprendizaje. Es importante enseñarle a los niños las palabras que nosotros estamos trabajando, ya que muchas veces, debido al contexto con el que se dan en el cuento, no les queda muy claro a los niños lo que significa. Entonces, por ejemplo, en este cuento de la familia Numerosi, debo hacer mis ejercicios matinales, dijo el señor Numerosi. Ahí claramente, solo con eso el niño no entiende lo que significa matinal, por lo que es importante buscarlo en un diccionario y enseñarle lo que significa la palabra matinal y si es necesario darle ejemplos incluso.
Para el trabajo de vocabulario, bueno, como es a partir de un contexto, voy leyendo el libro y voy viendo qué palabras podrían favorecer el vocabulario del niño. No busco ni palabras que sean muy complejas ni muy sencillas. Esa es como la dificultad, buscar como el término medio. Finalmente palabras que a ellos les va a servir en una futura lectura. No es algo que nunca más se van a encontrar. Y después de escogerlas, busco en el diccionario cuál es la definición. Y esa definición hay que probablemente adaptarla como al niño. Bueno, cuando estoy preparando un libro, le coloco notitas acá atrás, o también podría ser dentro del libro, porque a veces uno se le olvida como el significado de las palabras. Uno elige las palabras y todo, pero de repente cuando uno está en el momento, puede ser que uno se le olvide. Entonces lo que yo hago es que también le coloco como el papelito ahí para acordarme que ahí como que tengo que parar, o también para las preguntas, porque en verdad si uno quiere hacer una buena lectura y una lectura dialógica, se necesita como ir parando, recordar que acá yo iba a hacer una pregunta clave, recordar cuál era el significado, porque si de repente me pongo a improvisar puede ser que les termine dando un significado erróneo. Entonces en ambos casos ahí hice todo ese trabajo. Bueno, las palabras yo las selecciono fijándome principalmente en que, claro, son palabras que los niños no manejan, pero lo importante es no quizás que sean palabras totalmente extrañas, sino que sean palabras que yo sé que a los niños les van a servir, que yo quiero incluir en su vocabulario y que voy a seguirlas trabajando. En cambio, la idea, claro, es seleccionar palabras que ayuden al entendimiento y la comprensión de la historia y que además sepa yo que voy a seguirlas trabajando y que va a incluirlas para ampliar su vocabulario. Por ejemplo, la palabra perplejo es una palabra que claramente los niños podrían volver a utilizar, que quizás, claro, es un nivel más complejo, pero me interesa que ellos pudieran describir situaciones en las que ellos se han sentido perplejos. Y la definimos, obviamente, no se saca la definición exacta del diccionario. Yo leo la definición del diccionario, la busco y luego la adecuo al nivel de los niños. O sea, es una explicación mucho más simple que ellos sé que me van a comprender. En este caso, que además ayuda mucho la ilustración porque tiene cara en el fondo de perplejo, y que yo les digo a los niños que estaba perplejo porque estaba sorprendido y confundido. El papá, miren su cara, estaba perplejo. Eso significa, María Paz preguntó, ¿qué es lo que es perplejo? Niños, perplejo significa que él estaba muy sorprendido, pero también estaba un poco confundido, miren su cara. Muy confundido, pero sorprendido al mismo tiempo. Yo aquí lo que hice fue ir poniendo post-it en cada página. En el fondo eso me facilita mucho más la lectura, porque es el recordatorio de que en ese momento tengo que hacer una pregunta o que en ese momento voy a trabajar vocabulario, porque la verdad es que por mucho que uno lo prepare bastante, igual hay algunas cosas que se le pueden pasar o olvidar, y ahí me aseguro de que esa pregunta que por ejemplo yo decidí que era muy importante trabajarla, no se me va a olvidar. Entonces de esa forma es mucho más fácil para mí hacer la lectura con los niños. Una vez seleccionadas las palabras y preparadas las definiciones y ejemplos, se pueden introducir durante la lectura o al final de ella. Enseñar las palabras en el momento mismo en que aparecen tiene la ventaja de ofrecer el contexto en forma inmediata, haciendo más fácil la comprensión del significado. Veamos un ejemplo. La laguna estaba tan abarrotada que Cocodrilo salió a buscar otro lugar donde vivir. Abarrotada significa que estaba muy llena. Miren, ¿se dan cuenta que la laguna está llena de cocodrilos? La laguna está llena. Abarrotada. Sí, está abarrotada. ¿Cómo está? Abarrotada. Muy bien, totalmente llena. En la cima de la montaña había un lugar para un solo cocodrilo. Cocodrilo estaba feliz. La cima significa la parte más alta, la punta de la montaña. Cocodrilo está en la punta, en la cima. ¿Está en la? Cima. En la cima, muy bien. Revolcarse significa tirarse en algún lado y darse vuelta. ¿Ven cómo lo está haciendo aquí Cocodrilo? Cocodrilo se está revolcando. ¿Qué está haciendo? Revolcando. Revolcando, muy bien. La educadora, luego de dar la definición de la palabra, hace que los niños y las niñas la repitan. Esta reiteración en voz alta fortalece la representación fonológica y es algo que debemos hacer cada vez que se introduce una palabra nueva.
Una vez acabada la lectura, es muy importante dar la oportunidad para que niños y niñas usen la palabra aprendida. Ellos tenderán a utilizarla en el mismo contexto en que la aprendieron, por lo que es importante presentarla en varios contextos diferentes para así profundizar su uso. Con este fin, se pueden preparar juegos en los cuales niños y niñas usen las palabras, y así no solo practicarlas fonológicamente, sino que también utilizarlas en otras situaciones. Veamos algunos ejemplos. El cocodrilo venía flotando por el río y cuando se dio cuenta que venía el resto de los cocodrilos, se salió justo en la curva. Miren, la curva significa cuando el río da una vuelta, ¿cierto? ¿Qué significa curva? A ver, todos digan curva. 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 Significa cuando uno da una vuelta. Por ejemplo, cuando vamos manejando y viene una curva, ¿qué tengo que hacer? Frenar y doblar. Doblar así. Vamos doblando. Vamos a hacer un juego, ¿ya? Van a estar todos los niños manejando un auto. A ver, imaginario. Muy bien, todos los niños manejando. Cuando yo diga curva, ¿qué tienen que hacer? Curva y doblar, ¿ya? Vamos a ir manejando. No, ya, vamos a ir manejando. Y vamos derecho. Derecho, derecho va este auto. Muy bien el auto. Curva. Compasión significa sentir pena, sentir mucha tristeza por algo malo que le puede ocurrir a otra persona. Un día, una mariposa quería volar y volar muy alto, pero resulta que dejó sus alas enganchadas en una rama de un árbol. Al verla, yo sentí mucha pena. Es decir, al verla yo sentí compasión. ¿Qué tal si nos revolcamos en el pasto afuera? ¿Sí? ¿Les parece una buena idea? ¿Sí? Entonces vamos a ir para el patio a revolcarse. ¿Qué vamos a hacer? Revolcarse. Uy, qué ganas ya. Ángelo, póngase aquí, ahí en el pasto. Maite. 1, 2, 3. Eso, revolcarse. La noche era un inmenso toldo negro que lo cubría todo. Era un inmenso es algo grande. ¿Qué me puede mostrar con los brazos algo inmenso? Algo inmenso es algo grande, grandísimo. ¿Ya? Entonces la noche era un inmenso toldo negro. Algunos puntos importantes a tener en cuenta para maximizar la eficacia de la enseñanza de palabras a través de cuentos son: antes de la lectura, escoger palabras de nivel 2 y preparar definiciones y ejemplos. Durante la lectura, leer en grupos de 10 niños o niñas o menos. Enseñar explícitamente, usando una definición y un ejemplo, y pedir a niños y niñas que repitan la palabra en voz alta. Después de la lectura, retomar las palabras con juegos o ejemplos nuevos o usarlas en actividades de aprendizaje. Leer varias veces el cuento, unas 3 veces dentro de las 2 o 3 semanas siguientes, y ofrecer nuevos ejemplos en lecturas sucesivas.